Buenos días. Vamos a seguir con nuestro análisis, con nuestro estudio de las construcciones oracionales. En este caso, vamos con el tercer tipo, que son las construcciones basadas en esta relación de condición o de concesividad. Por lo tanto, tenemos dos tipos de oraciones subordinadas, que son las condicionales y las concesivas. Tienen en común una cosa, que es lo que les hace diferenciarse de las demás, que es que siempre hace la función de complemento periférico. No existe lo de complemento circunstancial de condición, complemento circunstancial concesivo como antes, sino que ahora siempre hacen la función de complemento periférico, debido a que se considera que dicen algo, expresan algo en relación con el conjunto de lo enunciado anteriormente, no solo sobre el verbo, ¿vale? No son considerados complementos del verbo, sino de toda la estructura oracional, de todo el resto de lo que se dice, ¿vale? Al ser visto así, se establece una estructura bimembre en dos partes, la principal, la subordinada, separadas entre comas. La principal es llamada prótasis, perdón, apódosis, y la subordinada prótasis, ¿vale? Son tanto las condicionales como las concesivas, se basan en esta estructura doble, bimembre, de prótasis, apódosis. La principal, el verbo principal es la apódosis, y esa subordinada que está expresando la condición o la concesividad es la prótasis, ¿vale? No hace falta que pongáis esto en el análisis, ¿vale? Simplemente pondréis la condicional o la concesiva. Pero importante esa función de complemento periférico. Esto es lo que tenéis que quedaros siempre, función de complemento periférico, ¿vale? Como siempre, fácil, os pongo aquí tanto las condicionales como las concesivas, los nexos, tanto las conjunciones, sí para las condicionales, aunque para las concesivas, ¿vale? Y más, pero a las básicas, sí y aunque. Y las locuciones conjuntivas, con tal que, con tal de que, siempre que, a no ser que, en caso, etcétera, condicionales. Eso ya lo veis. Concesivas, por más que, a pesar de que, pese a que, aun cuando. ¿Vale? Bien. Esos son muy fácil, las conjunciones o las locuciones conjuntivas que introducen condicionales o concesivas. Casos particulares. Otras construcciones. En las condicionales con infinitivo. Esto simplemente es coger todas estas locuciones y quitarles el que y añadirles un infinitivo, ¿vale? Como siempre, pueden ser consideradas sustantivas en función de término, pero nosotros vamos a considerar las condicionales y en el caso de estas concesivas, ¿vale? ¿De acuerdo? Si queda solo una preposición, por ejemplo, de haberlo sabido, se puede hacer, fíjate, el infinitivo con solo una preposición delante. Eso sería ya introductorio de una condicional. De haberlo sabido, si lo hubiera sabido, pues esta preposición no se considera preposición, se considera conjunción. En efecto. Conjunción. De haberlo sabido, no hubiera venido. Si lo hubiera sabido, no hubiera venido. ¿Veis? Esta es la prótasis. Fíjate, aquí no va entre comas, pero podríamos poner una coma. De haberlo sabido, coma, no hubiera venido. De hecho, la voy a poner. Bueno, no la voy a poner ahora porque se me va todo esto. Carajo. Esa preposición de sería considerada una conjunción. De haberlo sabido, no hubiera venido. Fijaos, locución conjuntiva, con tal que o con tal de que, quito el que, con tal de ganar dinero, hace cualquier cosa en la vida, ¿vale? Quitamos como siempre el que, metemos un infinitivo y es el mismo tipo de construcción, básicamente, ¿vale? Recordad que cuando analizamos la subordinada, ese infinitivo es una forma no personal y por lo tanto no tenemos que marcar un sujeto en nuestro análisis, porque es una forma no personal, sin sujeto, aunque sepamos de quién se habla, ¿vale? Con participio y con gerundio. Son las construcciones absolutas de las que hablamos en las temporales, pero que también pueden introducir condicionales, ¿vale? Divididas las ganancias, no deberíamos tener más problemas. Como decir, si dividimos las ganancias, pues no deberíamos tener más problemas, ¿vale? Una condición para no tener problemas.
Analizando las oraciones así, aprobaréis todos. Una condición para aprobar es analizar las oraciones así. Si analizamos las oraciones así, aprobaréis todos. ¿Vale? Fácil. Con infinitivo, con participio y con gerundio. Con las concesivas se complica un poquito más, ¿verdad? Con las concesivas, con el nexo aunque. Otro tipo de construcciones. También con infinitivo. Lo mismo, metemos la locución. Metemos la locución, quitamos el que y lo que nos queda es considerado también una conjunción y con infinitivo, ya está, para ser tan listo. A pesar de que, pues a pesar de que ves mucho la tele, apruebas, ¿no? Pues a pesar de ver mucho la tele, apruebas, ¿vale? Pese a que, pues pese a más infinitivo. Pese a advertírtelo, te has vuelto a equivocar, ¿vale? A pesar de eso. Aunque te lo advertí, te has vuelto a equivocar, ¿vale? Pues estas construcciones con infinitivo. Bien, ahora, las de participio y gerundio, parecidas a esta, construcciones absolutas, también son con participio y con gerundio, también son consideradas construcciones absolutas, pero para indicar concesividad tenemos que meterle un aún delante. También podemos usar incluso o ni siquiera, que son semejantes a aún, ¿vale? Aún derrotado, siguió desafiando al César. A pesar de que fue derrotado, siguió desafiando al César. Aunque lo derrotaron, siguió desafiando al César, ¿vale? Aún derrotado, siguió desafiando a Julio César. Ni siquiera ganando, aún ganando, incluso ganando, no dejaban de atacar, ni siquiera ganando, dejaban de atacar. Fijaos que hay cómo cambia la negación, ¿no? Porque si uso aún, tengo que negar en la apódosis, aún ganando, no dejaban de atacar. Si niego ya en la prótasis, no hace falta negar en la apódosis, ni siquiera ganando, dejaban de atacar, ¿vale? Con gerundio, recordad, participio gerundio, pues, introductores de construcciones absolutas, introductoras también de concesivas. También, esto es súper curioso, utilizando ese aún, incluso o ni siquiera, podemos modificar el sentido de las condicionales y de las temporales para traerlas a nuestro lado de concesividad, ¿vale? Si no estás de acuerdo, una condición, ¿no? Bueno, pues si ponemos ese aún si no estás de acuerdo, y entonces convertimos esa condicional en una concesiva. Ya no es si no estás de acuerdo, sino aunque no estés de acuerdo. En un obstáculo, no en una condición, sino un obstáculo para la realización de la principal. Aun si no estás de acuerdo, ya no es una condicional, aunque tengas el sí, sino que es una concesiva, aun si no estás de acuerdo. Incluso cuando estoy harto, ahora modificamos una temporal, ¿vale? Temporal, ya sabéis que con ese cuando eran consideradas de relativo, pero una temporal. Incluso cuando estoy harto, sería un completo circunstancial de tiempo, ya no, es una concesiva, no es cuando estoy harto, no es en ese momento, no es en esa circunstancia de tiempo que podría expresar este complemento circunstancial cuando estoy harto, ¿no? Ahora es una concesiva. A pesar de que estoy harto, sonrío. Aunque estoy harto, sonrío. Incluso cuando estoy harto, sonrío. ¿Ok? ¿Vale? Este tipo de construcciones que también nos podemos encontrar que modifican las condiciones en las temporales simplemente poniéndole un aún, ni siquiera o incluso. ¿Vale? Por último, otra construcción muy particular, otra estructura muy rara, que es esta en la que aparece un verbo subjuntivo duplicado. Hagas lo que hagas, veas lo que veas, estés con quien estés. En este caso he puesto este ejemplo, seas quien seas, debes respetar siempre a los demás, ¿vale? Seas quien seas. Tengas el dinero que tengas, este tipo de construcciones en el que el verbo aparece duplicado y en subjuntivo, ¿vale? Y que lo que implica también es una concesividad, aunque seas rico y famoso, tienes que mostrarte siempre con humildad ante la gente. Aunque tengas mucho dinero, tengas lo que tengas, aunque tengas mucho, tienes que, ¿vale? Estés con quien estés, aunque estés con el Papa, tienes que, etc. ¿Vale? E implica concesividad.
para terminar, rapidísimo, 10 minutos ya de vídeo. Ojo, el único ojo del día lo pongo en que el aunque, el nexo concesivo por excelencia, a veces no introduce una prótesis, a veces no introduce una subordinada concesiva, sino que a veces simplemente equivale a pero y lo que hace es unir en coordinadas, unir coordinadas adversativas. Pepito es listo, pero su hermano me cae bien. Pepito es listo, aunque su hermano me cae bien. ¿Vale? En ese caso particular de aunque, que no subordina, sino que coordina dos oraciones independientes entre sí. Pepito es listo y su hermano me cae bien. O sea, no tiene nada que ver la una con la otra. Y la relaciono con esa pequeñita, con esa conjunción, que sí que establece un poquito de obstáculo entre una y otra, pero que son oraciones no dependientes de la una de la otra, ¿vale? Siempre, recordad, siempre que yo pueda sustituir, pero por aunque, ¿vale? En estos casos solo. Bien, eso es todo. Para dudas, como siempre, Classroom, lo que queráis, ¿vale? Ya lo explicaré también de todas formas en nuestros meets, un poquito, si hay alguna duda. Y ahora a practicar, como siempre, como mejor se aprende esto es practicando y analizando las oraciones que os voy a mandar. ¿Quieres salir a decir hola? ¿No? No. Adiós.